Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este podcast. Los saluda Mario Alberto Vázquez Aguilar, alumno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, específicamente de la licenciatura en Relaciones Internacionales. El día de hoy, este podcast está dedicado a abordar la importancia de los tratados internacionales, entender qué son, cómo están constituidos, para qué sirven, quiénes lo integran y cuál es su importancia en el escenario global. Y es que en un mundo como el nuestro es imprescindible entender la nomenclatura o este tipo de instrucciones al reverso para entender el mundo que son ejecutadas a través de estos tratados para su correcto funcionamiento. Para ahondar en el tema, primero es necesario realizar una introspección histórica fugaz para determinar el cómo hemos gestado esta necesidad de establecer vínculos bajo el cobijo del derecho internacional. Es evidente que el ser humano goza de una naturaleza que lo dota no solo de una virtud de vincularse entre sí, sino de una necesidad de generar interacciones con sus similares para permitirse la evolución en sociedades cada vez más complejas que han servido de campo fértil para que hoy gocemos de un mundo tan estratificado y sistematizado como el que tenemos. Esta necesidad de relacionarse entre individuos ha escalado hasta escenarios estatales debido a que estos últimos hoy en día se han convertido en entidades que, aunque estén compuestas de individuos, se comportan como actores independientes en un mundo altamente relacionado. He aquí la importancia de establecer al derecho internacional como regulador de esta interacción para establecer este orden global. En el caso mexicano, fue en octubre de 1823 cuando se data el primer vínculo internacional de la recién nación independiente, en un acercamiento directo con otra nación latinoamericana como fue Colombia. México asoma la cabeza por primera vez al tablero internacional mediante un vínculo de reconocimiento entre las nuevas naciones que propiciaba no solo un nexo amigable, sino una forma de irse consagrando dentro de las nuevas realidades mundiales que eran contemporáneas y muy necesarias para su época. Ahora, después de comprender lo anterior, podemos asimilar que, así como la sociedad ha ido construyendo un andamiaje cada vez más complicado, también sus necesidades o estas intenciones de seguirse incluyendo en esta realidad se han ido adaptando, han ido cambiando. Es por eso que los tratados cada vez son más complejos, pues abrazan a distintos tipos de actores en un tablero internacional que sufre cambios y metamorfosis todo el rato. México busca este reconocimiento a través de intenciones o inclusive de ideologías, como en su momento fueron la doctrina Carranza, que buscaba el respeto a las soberanías nacientes, o tal vez su variante más específica en la década de los 30, la doctrina Estrada, que sugiere que las naciones no necesitan ser ratificadas en un escenario global para su autodeterminación. En cualquier situación, los tratados internacionales son la manera de formalizar un fin determinado, y es que en un mundo con tantos actores internacionales, los intereses, intenciones, motivaciones y finalidades son completamente distintos, pero en algún punto, como toda interacción, convergen en un interés mutuo, ya sea para dar la resolución a un conflicto o para dar solvencia a una necesidad en común. Es así que llegamos a la necesidad de los tratados internacionales, pero hay que entender cómo están compuestos, cuál es su columna vertebral, cómo se diferencian de convenios que superficialmente pueden parecer similares y cuál es el camino a seguir para que se consagren. Primero definámoslo. Un tratado internacional es un convenio entre actores con injerencia global, ya sean estados u organismos internacionales, mismos que por su naturaleza tienen una injerencia e impacto en todo el territorio nacional de los actores que lo conforman. Es por lo anterior que, en el caso mexicano, este acuerdo tiene que pasar por un proceso no solo de negociación internacional, sino de análisis del Ejecutivo para dimensionar su impacto, ya que al ser firmado por el presidente o por cualquier persona titular de una dependencia a la cual se le haya delegado dicha responsabilidad, este tratado será aprobado por el Senado. Por lo anterior es que el impacto del tratado tiene un alcance estatal, es decir, en todo el territorio, convirtiéndose en ley suprema, mismo motivo por el que todo este recorrido es necesario. Ahora bien, por otro lado tenemos a los acuerdos interinstitucionales que, como su nombre ya sugiere, son convenios realizados entre instituciones que, aunque pueden no representar la misma finalidad en sus respectivos estados, sí tienen un motivo en común que tratan de solucionar a través de dichos acuerdos. El por qué estos acuerdos no tienen que recorrer el mismo camino que los tratados internacionales está determinado porque los acuerdos interinstitucionales tienen un límite de injerencia, es decir, que repercuten solo en su esfera administrativa y no tienen un alcance estatal. Aunque no es cosa menor agregar que hoy en día, en un andamiaje tan complejo, es difícil que estas instituciones limiten sus alcances al estar irremediablemente vinculadas entre sí, aunque precisamente esta segmentación deliberada, arbitraria, permite ser más contundente y preciso para la resolución de problemas.
Conociendo las diferencias que, como escuchamos, son notoriamente sustanciales en cuanto al impacto o a los rangos de actores e intenciones que conforman este proceso, ahora es necesario saber cómo este protocolo da cabida a la gestación de los tratados internacionales. En primera instancia, hay que recuperar la idea de que todo surge a través de una necesidad internacional, ya sea entre muchos estados o inclusive entre dos. Es aquí donde determinaremos si un tratado es multilateral o bilateral. En cualquier caso, todo parte del planteamiento del conflicto y una posterior negociación entre las partes implicadas. En el caso de ser un acuerdo de índole multilateral, regularmente estas negociaciones surgen en los escenarios globales de interacción como puede ser la misma Naciones Unidas, mismo sitio en donde se irá engendrando la evolución del problema hasta que regularmente se realiza una conferencia en donde se ajustarán los detalles necesarios para la consecución del tratado. Bajo este plano, y en el espectro que compete al Estado mexicano, es necesario agregar que, de acuerdo a la ley para la celebración de los tratados que tuvo su génesis en 1992, la Secretaría de Relaciones Exteriores siempre fungirá de observadora a través de su consultoría jurídica. Esto para dar dinamismo e integridad a los tratados que se buscan llevar a cabo. Cuando esto se realiza, es enviado hacia la Consejería Jurídica, que dimensionará el impacto y abonará en una segunda mirada dichos sucesos para que el representante del Ejecutivo lo firme. Es esencial mencionar que, aunque esta firma se lleve a cabo, todavía falta que el Senado lo apruebe. En caso de ser así, el tratado se dará a conocer de manera interna en el Diario Oficial de la Federación y, a su vez, de acuerdo con el tipo de convenio, se dará a conocer a su contraparte o contrapartes estatales. Si es multilateral, se depositará en las instancias internacionales facultadas y competentes para dicho proceso. En caso de ser bilateral, se notificará a la entidad que forma parte para determinar, según las cláusulas, los pasos a seguir para que estos tratados de corte estatal se lleven a cabo. Después de contemplar estas pautas y protocolos a seguir para la consecución de los tratados, es importante ahora conocer cuáles han sido los más importantes en la historia de México. No solo se ha sido parte de algunos, sino que además se ha sido gestor de otros tantos de corte muy importante. Si bien muy popularmente es sabido que habrá tratados internacionales como el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que probablemente roben protagonismo y cámara, hay otros de suma importancia como el Tratado de Tlatelolco, efectuado en febrero de 1967. Aquí México funge como moderador ante la necesidad internacional de establecer la paz en un entorno de guerra fría y de conflicto nuclear, por lo que este tratado establece el desarme y la no fabricación de este tipo de armas en América Latina y el Caribe, mismo motivo e intención por el cual le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz a su ejecutor, el embajador Alfonso García Robles. Recapitulando, los tratados internacionales son clave para entender la estructura del mundo a través de sus vínculos a nivel global. Son también una manera no solo de establecer un camino a seguir para alcanzar el orden mundial, sino también una forma de darle lectura al contexto geopolítico, social, económico y global de la historia del mundo. Como en toda interacción debe de existir un moderador que ajuste, castigue u obligue a la consecución de estos tratados o los haga valer mediante el ejercicio de su autoridad. Es aquí cuando el derecho internacional público haya cabida, pues sin él es imposible que esto se lleve a un buen puerto. México ha buscado la manera de incluirse, muchas veces lo ha logrado, otras tantas bajo sus limitaciones, pero siempre perteneciente a este nuevo orden mundial bajo el cobijo del derecho internacional público. Si bien es cierto que en la mayoría de las ocasiones siempre se trata de buscar un beneficio estatal, un beneficio para las soberanías, este ejercicio cíclico naturalmente va a beneficiar o perjudicar el orden establecido. Es por eso que el derecho internacional público funge como el moderador ideal para entender, para decodificar a todo esto que abrazan los tratados internacionales y la manera en la que los estados o los organismos internacionales interactúan. Entendiendo esto, nosotros vamos a tener una herramienta crucial que nos permita de manera más racional, intencionada, dirigida y con mucho mayor conocimiento darle lectura, definir el prisma de lo que está aconteciendo en el tablero mundial. Este podcast fue realizado para la materia de Derecho Internacional Público a cargo del profesor Adolfo Cristian Castro Solís. Mi nombre es Mario Alberto Vázquez Aguilar. Muchas gracias por escucharme.